Voy a hablarles de un tema que no ha sido demasiado tratado dentro de la historiografía latinoamericanista. El título de la conferencia lleva como título Indígenas que forjaron repúblicas, resistencia y participación popular durante la conformación de las naciones latinoamericanas. Forma parte de una investigación que he desarrollado en estos últimos años y que va a ser publicada muy en breve por el Ministerio de Agricultura de España. Saldrá una obra en 2 volúmenes. Somos 10 especialistas los que hemos trabajado sobre el problema de la tierra en América Latina y España. Entonces, digamos, hacemos una especie de análisis comparado dentro de la historia contemporánea sobre las vicisitudes de los avatares del problema, fundamentalmente el problema de la tierra en América Latina por una parte y en España por otra. Esperemos que salga definitivamente la obra a finales de este año o como muy tarde, principios del siguiente. Y es importante recordar que los indígenas formaron parte del proceso de construcción de los estados nacionales. Y es importante devolverles esa voz que muchas veces la propia historiografía, los propios historiadores, les ha escatimado, les ha usurpado. Y es urgente recordar y recordarles, ¿no? Decía el escritor colombiano William Ospina en su libro Auroras de Sangre que no se trata de olvidar, sino de comprender. Que las tragedias solo se superan de verdad cuando se puede hablar serenamente de ellas. Que todo lo que permanece silenciado nos persigue y nos tiraniza, nos agota en la indignación y en la impotencia. Que la única reconciliación es con nosotros mismos, disolviendo los bandos rencorosos que fluyen por los ríos de la sangre para que podamos entrar en el futuro con fortaleza y orgullo. Y este es uno de los objetivos de esta investigación. Aunque tengamos en cuenta que en la actualidad la simbología de la que el indigenismo ha formado parte más o menos consciente aparece como conformadora de una otredad que aún todavía hoy es claramente visible. Al respecto, en 1967, el indigenista mexicano Gonzalo Beltrán afirmó que, y cito, el indigenismo no es una política formulada por indígenas para la solución de sus propios problemas, sino la de los no indígenas respecto a los grupos étnicos heterogéneos que reciben la general designación de indígenas. Fin de la cita. La construcción de la otredad indígena ha sido a menudo el producto certero de una ideología de dominación que ha usado diferentes recursos simbólicos para distanciar a la población indígena, para minusvalorarla, para despreciarla, para vejarla y para hacer de ella un grupo inferior, del que se ha dicho que ha obstaculizado el progreso de la civilización y de la sociedad moderna. Este constructo simbólico se planteó como objetivo final, consciente, para justificar la depredación de los territorios comunales indígenas a través de un proceso que ha llegado hoy hasta nuestros días. Cuando ya anciano, el sevillano Juan de Castellanos, uno de esos invasores de tierra firme que había exterminado cientos de mujeres, niños y hombres, fue investido como capellán en Cartagena de Indias y posteriormente cura de la Catedral de Tunja en el Virreinato de la Nueva Granada en 1562, miró hacia su oscuro pasado y lo que le vio le desagradó profundamente. Y como pretendido agravio consigo mismo, con su mala conciencia y con el mundo que había ayudado a devastar, escribió un larguísimo poema, más de 113.000 versos en decasílabos, que tituló Elegías de varones ilustres de Indias. Seguramente eligió un título lo suficientemente cínico, el de los varones ilustres, para conseguir bordear la censura de la corona. La violencia y la muerte, según Juan de Castellanos, no eran motivo de gloria, sino hijas de las malas acciones de los conquistadores, y una catástrofe para el Nuevo Mundo, donde los pueblos nativos habían sido exterminados. Caciques y señores, señaló, con todos sus sujetos, fueron consumidos en tierra firme, donde frente, cito, a la hidalguía de los indios venezolanos, los españoles anduvieron siempre con engaños, y quedó así
la tierra despoblada por tantas matanzas. Fin de la cita. Codiciosos, ambiciosos europeos, de los que dijo Castellanos que talaron, destruyeron y asolaron a todas las poblaciones de Cubagua, Venezuela y Santa Marta, mirando solo el beneficio inmediato, aniquilando poblaciones, cito, insignes en pujanza y en grandeza, lo cual después lloraban muchos de ellos, cuando tarde los castellanos cayeron en la cuenta. Fin de la cita. Pero ahora ya no se podía hacer nada. Habían masacrado a todas esas gentes a las que, sin embargo, decían admirar cuando les recordaban. Cito, gente de soberbísimo semblante, gente de gallarda compostura. De los indios Carora en Tierra Firme escribió, gente que nunca cubre tela, porque sus galas son, y gentileza, pintar las que le dio naturaleza. O de los indios en las costas de Venezuela. Esta gente, mujeres y varones, es por la mayor parte bien dispuesta, de muy bien amasadas proporciones, con cierta gallardía no mal puesta, diestros en sus guerreros escuadrones, para su defensión la mano presta, el regulado tiro siempre lleno de pestilencialísimo veneno. De los de la laguna de Maracaibo destacó su elegancia. Los naturales de ella, dijo, son desnudos, todas sus proporciones muy bien hechas, alentados, fornidos y membrudos, prontosísimos al arco y a las flechas. Hay gente limpia, de graciosa traza, y dados a la pesca y a la caza. Y de los de las costas de Tierra Firme, son mujeres, dijo, de tanta hermosura que se pueden mirar por maravilla, trigueñas altas, bien proporcionadas, en habla y en meneos agraciadas. Pese a su admiración, la codicia y la voracidad pudieron más. Decenas de miles de indígenas fueron esclavizados sacándolos de sus hogares, llamados por los castellanos invernaderos, con grillos, cadenas o tramojos, metidos en barcos y usados como buceadores para extraer perlas del fondo del mar. En una sola racia para robar riquezas a los indios caribe, dejaron vivos solo a 80 de más de 200, y los supervivientes todos fueron maniatados, hechos esclavos y cautivos, marcados a fuego en el brazo, pecho o mejilla y vendidos al mejor postor, solo para morir poco después. Utilizando arteras mañas, los españoles o bien se inmiscuían en las guerras tribales tratando de debilitar a los dos adversarios, o bien trataban de ganarse la confianza de los indígenas con gran cantidad de ardides y engaños. Cuando contactaban con ellos, les indicaban que no debían preocuparse. Así se presentaron en Tierra Firme, anunciando a los indígenas que su intención era, y cito, ser amigos y parientes, sin ser de sus haciendas pretendientes. Fin de la cita. ¡Arma! ¡Arma! ¡Que los barbudos vienen! Se avisaban los ya precavidos indígenas cuando veían llegar a los castellanos en sus lanchas. Habiendo tomado cautela y conociendo las mañas de los españoles, cuando les veían llegar en los barcos, les gritaban para que desembarcasen. Según las crónicas, cito, decían y hacían muchos fieros, con gestos de 100.000 bravosidades. Tiran por alto flechas los archeros, comienzan a gritar parcialidades. Cualquiera capitán donde se halla, a grande furia pide la batalla. Fin de la cita. Porque en general afirmaban que los bárbaros con bríos singulares defienden las entradas y lugares con sus acostumbradas valentías. En una reciente información del periódico El Comercio de Perú se indicaba que empresas de Cuzco ofrecen guías turísticas hacia las zonas donde se encuentran las tribus de los llamados nativos no contactados en la reserva amazónica de la región de Madre de Dios. El secretario de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y afluentes, FENAMAT, César Augusto, declaró, y cito, yo he visto con mis ojos no me han engañado. Son turistas sacando fotos, haciendo filmaciones, los guías hablando, explicando, comentó respecto a la zona de Yanayacu, en el distrito de Fitzcarral, provincia de Manao. La terminología para definir a las comunidades indígenas en las regiones más remotas de la Amazonía son hoy día de lo más variopintas, pero esclarecedoras y definidoras del tipo de consideración que merecen estas comunidades dentro de las mentalidades de nuestra civilización occidental. Nativos en aislamiento, tribus no contactadas antes por la civilización, tribus que viven completamente al margen de la modernidad. La anterior ministra de Interculturalidad del Perú, Patricia Balbuena, declaró que
hay registros de haber avistado a este grupo de indígenas hasta 4 veces en lo que va de año. La frecuencia de salida de esta población a los lugares habitados se ha duplicado y reiteró que no se les debe entregar nada. Es decir, nos presenta a los indígenas como una mezcla entre alienígenas y monos, ¿no? Los alienígenas no avistados, seres extraños que proceden como de otro mundo y que no se les debe ni alimentar ni entregar nada, como si fuesen monos de feria. Las comunidades indígenas de la Amazonía, como todas las demás, quedaron constreñidas a ser indios, subsumidos todos bajo un genérico uniformizador que demuestra el golpeante eco simbólico del proceso de dominación. El historiador brasileño Carlos Alberto Alves de Sousa escribió en un reciente trabajo, cito: "Los Kulina y los Kaxinawa son pueblos con costumbres y lenguas diferentes, pero son todos llamados indios como si fuesen de la misma familia, pero no lo son". Fin de la cita. Las comunidades que ocupaban la región amazónica miles de años antes de la llegada de los europeos poseían sus costumbres y lenguas diferentes, no eran homogéneos. Cada comunidad era un pueblo con su propia cultura. Pero, sin embargo, la actual conceptualización hegemónica de la civilización occidental es eminentemente universalizadora. En su informe mundial sobre diversidad cultural, la UNESCO manifestó en este informe que la diversidad cultural es, ante todo, un hecho. Se dice en el informe que existe una gran variedad de culturas, aun cuando los límites que marcan las lindes de una cultura específica sean más difíciles de determinar de lo que parece a primera vista, recoge el informe. Pero todos sabemos que conceptos como etnocultura no definen solo costumbres en común, ni solo tradiciones en común, ni solo manifestaciones culturales en común, ni define solo lenguas comunes. Define además espacios comunes donde los grupos habitan y desarrollan sus propias costumbres, tradiciones, lenguas y manifestaciones culturales. Y es precisamente este concepto, el de espacio, el de territorio, el que curiosamente UNESCO olvida en sus definiciones. ¿Y por qué? En su preámbulo al informe la propia UNESCO lo indica claramente. Cito: "Las denominaciones empleadas en esta publicación, así como la presentación del material, no implican expresión de opinión alguna por parte de la Secretaría de la UNESCO acerca de la situación jurídica de ningún país, territorio, ciudad o área, ni sobre sus autoridades, ni respecto a la delimitación de sus fronteras o límites". Fin de la cita. Esto es, la UNESCO define la etnocultura por sus manifestaciones externas, pero sin relacionar inextricablemente la etnia con el territorio en el que se debería asentar. Pero si la cultura occidental, como todos sabemos, ha relacionado directa e indisolublemente los conceptos pueblo y territorio, ¿por qué algo que para la cultura occidental ha sido tan importante en el reciente discurso de la diversidad cultural mantiene estos conceptos tan separados? A mediados del siglo XIX se reinició el proceso de asalto a las tierras indias. Este proceso vino impulsado por el ideario de progreso que llegaba a América Latina y quedó inserto en el proceso de ordenación económica global en el que las nuevas potencias hegemónicas asignaron a las naciones latinoamericanas un papel de suministradores de materias primas en un nuevo marco de desarrollo de la economía mundial. Decimos que se reinició el proceso y el asalto porque dicha invasión ya se había producido en el periodo colonial tardío, cuando criollos y mestizos, libres a partir de 1808 de la autoridad del rey, expandieron sus territorios particulares a costa de los terrenos realengos que estaban en posesión de las comunidades indígenas. De cualquier forma, los indígenas fueron los principales perjudicados en un proceso que a menudo ni siquiera los incorporará formalmente como trabajadores asalariados, sino que los mantendrá dentro de las grandes propiedades como prestadores de trabajo, jornaleros, aparceros o arrendatarios, a menudo en régimen de semi-esclavitud, a cambio, en el mejor de los casos, de poder utilizar parte de sus antiguas posesiones comunitarias para cultivos de subsistencia. Solo en algunos casos los indígenas desposeídos se constituyeron en mano de obra asalariada, pero sometidos, como sucediera en las antiguas haciendas coloniales con las tiendas de raya,
a un acelerado proceso de endeudamiento que le sujetó omnímodamente a la tierra del cacique, del gabonal o del coronel latifundista y eliminó su independencia para ofrecer su mano de obra como mercancía al mejor postor. El proceso de desarrollo económico conllevará la invasión y depredación de las tierras indígenas, donde serán derribadas las antiguas fronteras internas. Hasta entonces, estas fronteras habían conservado una enorme riqueza, caracterizadora de los particularismos culturales que conformaban los recién creados estados. Ahora, sin embargo, se materializan nuevas fronteras que homogeneizan hacia adentro y singularizan hacia el exterior. En este contexto, la frontera tratará de definir el espacio jurisdiccional de los nuevos estados, y estos nuevos estados oligárquicos tratarán de demarcar en el siglo XIX unos difusos espacios sobre los que ejercer el control político, social y militar. El Estado soberano étnicamente homogéneo solo será una invención en el siglo XIX, y en sus fronteras las oligarquías dominantes pretenderán consolidar un espacio donde detentar el uso exclusivo de las violencias. En la concepción originaria de la historiografía tradicional, el Estado-nación forma parte de un discurso enaltecedor de unas selectas minorías. Se trata de una historia académica, cuya estrechez no permite ampliar el campo analítico más allá de una narrativa política, institucional y militar vinculada al Estado enmarcado en las estrechas fronteras nacionales. Por ello, tras la consolidación de los Estados nacionales, prevalecerán los mecanismos políticos de exclusión en la construcción de entramados políticos constitucionales que alejará a los indígenas, a los sectores populares en general, de las capacidades de elección y representación política. Recordemos que una de las causas del conflicto de independencia y del consecuente enfrentamiento entre españoles americanos y peninsulares que más ha remarcado la historiografía ha sido esa falta de correspondencia entre el poder económico de las élites criollas y su falta de poder político en la época de la colonia. Sin embargo, nadie ha valorado qué poder político debería haber correspondido al poder económico de los indígenas. La abolición del tributo indígena fue utilizada durante el conflicto de independencia tanto por el bando patriota como por el realista como un arma política. No en vano el tributo indígena, que en términos generales se ha calculado en un 40% de todas las rentas coloniales y con el cual se costeó una parte muy importante del esfuerzo bélico de la guerra de independencia por parte de ambos bandos, continuó suponiendo, a pesar de las promesas de abolición, siempre incumplidas, un 35% del total de las rentas fiscales del Ecuador todavía en 1830, un 39% de las rentas fiscales de Perú todavía en 1840, y nada más y nada menos que un 25% de las rentas fiscales de Bolivia en 1880, casi en pleno siglo XX. El indígena sostuvo la economía como tributario y como contribuyente más tarde, pero ni siquiera ese esfuerzo le libró ni del aborrecimiento ni de la depredación de sus territorios. Al respecto, el historiador boliviano Ramiro Condarco indicó que, cito, el juicio dominante que la sociedad del 800 adopta sobre él restablece el criterio preconizado por algunas corrientes de opinión imperante en los mejores días del periodo colonial. El indio es sucio, ignorante, torpe de entendimiento, violento, cruel y sanguinario. Fin de la cita. En los procesos de exclusión y conformación de sociedades con derechos políticos restringidos tendrán una importancia fundamental tanto los procesos internos de construcción ideológica como los externos. En el siglo XIX, en el ámbito interno, las élites nacionales encontrarán una inestimable ayuda para la formación de conciencias e identidades nacionales en los escritos, epistolarios, periódicos o catecismos doctrinarios a partir de los que dichas oligarquías constituyeron su dominación. En ellos se perorará sobre agricultura, geografía, costumbres o divisiones raciales, para conformar la esencia del pensamiento único nacional, eliminando los eventuales brotes asociados a las idiosincrasias culturales. Un profundo nacionalismo excluyente
y exclusivista, conformador de un connotado racismo, formará parte de la autoatribuida misión civilizadora de estas élites. Las herramientas ideológicas traídas del exterior y adaptadas a las particularidades de las circunstancias de América Latina resultaron ser de una ayuda fundamental. El positivismo y el darwinismo fueron adoptados como herramientas de dominación simbólica, donde elementos como la cefalometría podía justificar no solo la dominación de todo un sector social, sino su propia exclusión y menosprecio, lo que en última instancia justificaría la depredación de todos sus territorios. Sabino Pinilla, en su obra La creación de Bolivia, sostendría que, y cito, la insuficiencia de la masa cerebral del indio, inferior en su peso de 5 a 10 onzas sobre la de la raza caucásica, el raquitismo de las células que laboran en aquellas y la imperfección de la sangre en la que sus glóbulos están supeditados por una linfa perniciosa, bien claro mostraban limitaciones de sus facultades psíquicas, su ineptitud para las labores de la civilización. Indígenas ávidos, corrompidos, perezosos, litigiosos, intrigantes, estúpidos y cobardes, y por tanto con un cerebro incapaz de, decía, concebir la libertad republicana con su orgullo democrático y sus prestaciones cívicas. Carlos Bunge, en Argentina, atribuiría al fatalismo oriental que, según él, caracterizaba a las poblaciones indígenas la fácil conquista y sometimiento de mexicanos y peruanos por parte de los castellanos. Para Bunge, los mestizos presentaban, cito, una cierta armonía psicológica, una relativa esterilidad y la falta de sentido moral. Fin de la cita. Alcides Arguedas caracterizaría en Bolivia a la aymara como un ser, cito, duro, rencoroso, cruel, vengativo y desconfiado cuando odia. Le falta voluntad, persistencia de ánimo y siente profundo aborrecimiento por todo lo que se le diferencia y vive sin entusiasmos, sin anhelo, en quietismo netamente animal. Fin de la cita. El también boliviano José Vicente Dorado concluyó que el estado de atraso e ignorancia era consustancial a las comunidades indígenas y que había que restringir todos sus derechos para evitar el mal de que pudieran concebir un estado aparte. Como no eran capaces de, cito, prestarse a la civilización, abogaba por suprimir sus títulos de propiedad. Y cito, arrancar estos terrenos de manos del indígena ignorante o atrasado, sin medios, capacidad o voluntad para cultivar, y pasarlos a la emprendedora, activa e inteligente raza blanca, ávida de propiedades. Es, decía, efectivamente la conversión más saludable en el orden social y económico de Bolivia. Fin de la cita. Se planteaba así la necesidad de construir estados que tuviesen restringido ese reconocimiento de los derechos naturales de toda la ciudadanía, priorizando los sistemas políticos caudillistas que tendrían la facultad de contrarrestar la peligrosa influencia de esos perniciosos rasgos psicosomáticos indígenas. Había que corregir el modelo liberal en una suerte de adaptación a las desgraciadas circunstancias que tenía la población indígena latinoamericana. En Brasil también estuvo muy presente la idea del animalismo indígena. En 1823 el intelectual José Bonifacio escribió, cito, aún creen hoy en día gran parte de los portugueses que el indio solo tiene figura humana y no es capaz de perfectibilidad. Fin de la cita. Y en 1827 el presidente de Minas Gerais indicaría con respecto a los indígenas aimorés y botocudos, cito, permítame vuestra excelencia referir que de tigres solo nacen tigres, de leones, leones se generan, y de los crueles botocudos que devoran y beben la sangre humana, solo puede resultar una prole semejante. Fin de la cita. También en 1852, el intelectual argentino Juan Bautista Alberdi alumbró su obra Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, donde se reclamaba la necesidad de crear fórmulas políticas propias, no heredadas de modelos ajenos trasplantados, sino que reconociesen y preservasen el tipo nacional primitivo, y se edificase una constitución basada en el ideal de progreso y libertad que para él representaba solo la población anglosajona. Para ello, indicaba, la constitución no se realizaría ni con indígenas, ni con españoles, ni con católicos. ¿Cuál es la religión de la República?, se preguntaba el Catecismo de Geografía de la República del Ecuador de Juan León Mera en 1875. Y cito,
la católica, con exclusión de cualquier otra. Los salvajes del Oriente, que no han sido convertidos, profesan una especie de fetichismo, o bien un confuso dualismo, habiendo muchas tribus que no tienen religión ninguna. Fin de la cita. De esta manera, durante todo el siglo XIX, se remarcarán las bases fundamentales de un proceso de distinción de lo indígena que justificará la depredación de sus tierras. La conformación de la otredad de lo indígena resultó ser un proceso de clasificación ideológica que asegurase, como hemos indicado, esa homogeneidad de los territorios nacionales, destruyendo o invisibilizando a las comunidades indígenas. Por ejemplo, como se hizo en las celebraciones del centenario de la independencia de Bolivia en 1925, en la ciudad de La Paz, donde se promulgó un edicto municipal que prohibió terminantemente a los indígenas transitar por la plaza principal de la ciudad para preservar la imagen del país con motivo de la asistencia de altas personalidades procedentes del exterior. El cruento proceso conocido por la historiografía latinoamericanista como el asalto a las tierras indias fue particularmente relevante en el siglo XIX como consecuencia, como hemos indicado, de la estructuración en América Latina de los estados nacionales y la ampliación de sus fronteras. Aunque los estados se contentaron a menudo con la apropiación cartográfica y diplomática de los territorios, en otras ocasiones la intervención militar directa no solo asentó la presencia del Estado, sino que además sirvió para exterminar sistemáticamente la diversidad cultural preexistente y depredar estos territorios comunitarios. Los pehuenches, los araucanos, los quechos aymaras, quichuas, putumayos, cuna, chimilas, guayús, nasa, yonomamis, arara, catuquina, chaminambá, culina, capano, bebuclé, los mayas, fueron, entre otros muchos cientos de etnias, víctimas de la homogeneidad cultural y territorial de los incipientes estados nacionales del siglo XIX y aún hoy, en buena medida, lo continúan siendo. Un proceso, además, global, desde el norte hasta el sur, desde el sur hasta el norte, desde el este hasta el oeste, México, América Central y América del Sur. Ahora, desde mediados del siglo XIX, las élites criollas, desgraciados, descendientes o émulos de los sanguinarios conquistadores, como don Juan de Castellanos, acometerán el mismo proceso en el corazón de los nacientes estados latinoamericanos. Solo ahora, nunca antes, la Pampa, el Chaco, Atacama, Sechura, la Amazonía, el Sertao, el Putumayo, Yucatán o la Guajira serán vastos desiertos. Las comunidades indígenas exterminadas o desplazadas dejarán sus tierras en manos de los grandes latifundistas, terratenientes, gamonales o coroneles. Un nuevo ciudadano nacía en un nuevo Estado, cuya legitimidad dependía del reconocimiento que los ciudadanos que lo conformaban dieran a las instituciones y a las nuevas prácticas socioeconómicas que éstas desarrollaban. Y todo ello en un momento de cambios profundos, pese a que, como indicó el historiador Nicolás Sánchez Albornoz, y cito, el gorro frigio de la República se posaba sobre un cuerpo todavía colonial. Fin de la cita. En Argentina, la campaña del general Roca al desierto, al llamado desierto, en 1879, exterminó a una parte muy considerable de la población indígena argentina. Su historia fue abordada por la historiografía más tradicional a través de una visión epopéyica de los acontecimientos. La institución militar representante de la nación, de la civilización y de la patria, combatía y aniquilaba la barbarie. Juan Carlos Walter, en 1948, en su obra La conquista del desierto, afirmó que el asalto, y cito, se efectuó contra el indio rebelde, reacio a los reiterados y generosos ofrecimientos de las autoridades, deseosas de incorporarlo a la vida civilizada, asimilándose a los usos y costumbres de los demás argentinos. Fin de la cita. Con la dictadura de Videla, la conquista fue denominada, cito, proceso de reorganización nacional, y se explicó que su objetivo había sido estabilizar el incipiente Estado-nación y generar las condiciones para hacer prosperar el desarrollo de un progreso ya iniciado. Fue un proceso histórico y simbólico, cambiante y que se fue adaptando a las nuevas realidades. Para la historiadora argentina Mónica Quijada, a medida que creció el número de inmigrantes que llegaban a la Argentina, se creó la idea
que cuajó en el imaginario colectivo, que sigue todavía hoy presente, de que en la Argentina ya no había indios y que era un país de raza blanca y cultura europea. El propio Juan Bautista Alberdi fue uno de los muñidores de esta simbología al afirmar, y cito: hoy mismo, bajo la independencia, el indígena no figura ni compone mundo en nuestra sociedad política y civil. Fin de la cita. Todavía en 2004, en el diario La Nación, el presidente de la Academia Nacional de la Historia de Argentina, Miguel Ángel de Marco, en un artículo titulado Un organizador de la nación, afirmó que el general Roca, uno de los principales artífices del exterminio indígena, cito, sintonizaba con las ideas de la época acerca de la necesidad de recuperar inmensas regiones desiertas y emprendió una rápida campaña que permitió enarbolar por primera vez la bandera celeste y blanca en las márgenes del Río Negro el 25 de mayo de 1879. El propio Domingo Faustino Sarmiento, a mediados del 19, legitimó la conquista como parte del proceso natural de imposición de unas razas y de unas naciones sobre otras. El caso es que la bien llamada conquista del mal llamado desierto terminó con el exterminio de más del 14% de toda la población. 12.335 indígenas araucanos, borogas, ranqueles, tehuelches, pehuenches, mocovíes, abipones y tobas, de un total de los 45.000 que habitaban La Pampa y Patagonia. El proceso de depredación comenzó a partir de 1820 bajo la iniciativa del gobernador de Buenos Aires, cuya provincia inició una expansión acelerada que la convertirán en el territorio con un mayor crecimiento agrario. El otro momento de expansión será el de la campaña de Juan Manuel de Rosas, en los años 30, pero a partir de la década de 1860 se inició el asalto final. Alsina y Roca desplegaron todo el aparataje militar e infraestructura requeridas para el proceso de invasión. Fortines comunicados por telégrafo hicieron avanzar una conquista militar que llegó a contar con cerca de 6.000 soldados divididos en columnas que solo en época de Alsina se apropiaron de 56.000 kilómetros cuadrados de tierras cultivables, no de desierto. Gobernar es poblar, dijo Alberdi, pero antes de repoblar hubo que despoblar para eliminar fronteras interiores, cubriendo esos espacios con el halo civilizatorio que solo podían llevar los blancos, para homogeneizar toda la patria y para eliminar los elementos que se opusieran, por no representarlo al progreso general. Según el historiador argentino Jauretche, cito, exterminaron al indígena del desierto para hacerlo habitable por todos los hombres del mundo. Como el gaucho era inadaptable a las condiciones de la civilización importada, se lo exterminó. Sarmiento hizo una frase, no ahorrar en sangre de gauchos, y Mitre la ejecutó. La cabeza de uno de los indígenas, el Chacho, clavada en una pica en la plaza de Oltra, dio testimonio de esa política civilizatoria. La universidad, el periodismo, los doctos, en una palabra, lo aplaudieron y lo justificaron. Los aluviones inmigratorios poblaron el desierto y el desierto dejó de ser el mal que aquejaba a la República Argentina. Un salesiano, Francisco Bodrato, al explicarle a Don Bosco el sistema de depredación puesto en marcha por los militares, indicaría que, y cito, últimamente se han extendido las fronteras varios miles de leguas en la región de Carué. Los indios que moraban allá han sido hechos prisioneros, los que no han sido muertos. Los han traído a Buenos Aires y los han distribuido a las familias como esclavos. Muchos murieron en el camino, muchos mueren por el cambio de clima y de alimento, de modo que quedan reducidos a niños y niñas y en gran parte mujeres. Fin de la cita. De una pesquisa general realizada por el presidente Hipólito Yrigoyen en 1917, se comprobó que las colonias asentadas en las tierras públicas arrebatadas a los indígenas se encontraban en una situación de gran penuria. Una parte de la población indígena había emigrado a las ciudades y las colonias permanecían aisladas, vejadas y rapiñadas hasta por las compañías extranjeras que habían llegado al país a acumular enormes cantidades de tierra para conformar extensos latifundios. Los pocos indígenas que prosperaron y que se convirtieron en grandes propietarios perdieron las tierras públicas que les habían sido concedidas a ellos, sus comunidades y descendientes a manos de los codiciosos latifundistas. En otros casos, los indígenas fueron fagocitados por la sociedad blanca civilizada. Llegaron a ser exitosos trabajadores, militares o policías, que se encargaron, curiosamente,
de reprimir contundentemente las manifestaciones reivindicativas de aquellos emigrantes europeos, blancos pobres, llegados a la Argentina con la promesa de un futuro mejor y que ahora formaban la parte más numerosa del depauperado proletariado argentino. En la Guerra de Independencia de Chile, los indígenas mapuches vieron una oportunidad valiosa para mejorar sus condiciones de vida. Aprovecharon la coyuntura e iniciaron un proceso de negociación con el Estado chileno. Los mapuches aceptaron una tregua, reconocieron el nuevo sistema de gobierno y llegaron incluso a servir como aliados del ejército chileno. A cambio, el capitán chileno Barnechea reconoció a los araucanos los mismos derechos que a los demás chilenos. Concluido, sin embargo, el periodo de independencia y salvo esporádicos conflictos, los mapuches disfrutaron de paz en su territorio, al tiempo que observaron cómo poco a poco decenas de colonos llegados del norte ultrapasaban la frontera de su territorio al sur del Biobío y se establecían sobre tierras mapuches, extendiendo la economía agraria hacia el sur. La presión sobre la tierra fue incrementándose con diferentes medidas para conseguir que los mapuches las vendieran al Estado o a los particulares. El gobierno de Manuel Montt introdujo nuevas disposiciones para darle a los compradores las máximas garantías de que las tierras adquiridas no iban a ser luego reclamadas por sus legítimos propietarios. En algunos casos, los propios mapuches entraron en la ilógica del mercado capitalista y acabaron vendiendo las propiedades comunitarias como si fueran sus propiedades personales, quebrando incluso la propia lógica cultural donde no existía el concepto de propiedad personal. El problema se acrecentó y motivó la intervención de los toquis, líderes militares mapuches, que amenazaron con la pérdida de la vida al que vendiese tierras porque, y cito, las tierras en que habitaban las diferentes tribus son todas nacionales y que para vender es necesario consultar la voluntad de toda la nación mapuche. Fin de la cita. La ocupación la concibió como urgente la oligarquía chilena, debido a la fuerte expansión de las exportaciones agrícolas por el descubrimiento por una parte del oro californiano y por otra por la colonización de Australia. En ambos casos, Valparaíso se convirtió en el puerto de referencia para el embarque de productos agrícolas chilenos. Posteriormente, el inicio de la navegación de vapor posibilitó el envío de la producción chilena a Europa, incrementándose las exportaciones de trigo exponencialmente. Esto supuso un incremento en el precio de la tierra y las mejoras en los cultivos con la introducción del regadío hasta la frontera mapuche. En los años 50 solo restaba la tierra de la Araucanía para continuar el proceso de expansión agrícola. La coacción y violencia ejercidas para depredar las tierras no harían más que incrementarse, provocando el desplazamiento de los indígenas hacia más al sur. El intendente de Arauco en Chile, en nota del 3 de mayo de 1854 al gobierno chileno, expuso, cito: «Hay todavía para mí un pensamiento más elevado a que atender, pues estoy plenamente convencido de que la comunidad de bienes es lo que constituye en gran parte la barbarie de aquellas gentes. Y si se obtiene la divisibilidad perfecta de la propiedad entre ellos, puede decirse que se ha fijado lo principal para la reducción y civilización de ese territorio araucano». Fin de la cita. Desde mediados del siglo XIX, el Estado chileno diseñó una política de integración o asimilación del pueblo mapuche a la sociedad chilena. Los jueces de la zona de la frontera legalizaron los fraudes. El mismo intendente de Arauco, Pedro Ruiz Aldea, posteriormente, como Juan de Castellanos, arrepentido y combativo contra el propio Estado chileno del gobierno de Manuel Montt, expuso, y cito: «Los indios se vieron en poco tiempo despojados de sus haciendas, impedidos de apacentar sus rebaños y arrojados con el pretexto de que eran revoltosos. Se hizo más, se les trajo a la cárcel, se les mantuvo a pan y a agua y se les propuso la escritura de venta en ese estado de aberración mental como una condición de obtener su libertad. Las infelices víctimas compraban de esta manera su libertad y el derecho a regresar a su patria, pero para colmo de oprobios no les daban, como les prometían, el valor de los terrenos enajenados. También había casos en que el contratante que compraba 5.000 cuadras, por ejemplo, regalaba 1.000 a la autoridad para que hiciese la vista gorda y allanase los tropiezos». Fin de la cita. Ante estos abusos, los mapuches iniciaron una serie de revueltas
contra el plan colonizador del gobierno autoritario de Montt y obtuvieron inmediatamente la respuesta militar del Estado chileno. En periódicos como El Correo del Sur, el 23 de abril de 1859, se alentó al gobierno chileno a sofocar la revuelta. Cito: la necesidad no solo de hacer un escarmiento sobre la raza araucana, sino la de reducirla a la impotencia de hacernos mal alguno. Es en el día tan reconocida que casi no hay nadie que no pida esta medida, como el único remedio para curar al país de millones de males. Se comprende muy bien que son unos huéspedes, odiosos y perjudiciales, decía, para Chile. Fin de la cita. La ofensiva del Estado chileno llevó el nombre de pacificación de la Araucanía, y además de aumentar las exportaciones de trigo a California, Australia y Europa, se planteó como objetivo poner en marcha la explotación intensiva de las minas de carbón aledañas al territorio mapuche. Entre 1873 y 1900, más de 1.125.000 hectáreas fueron puestas en remate y los latifundistas adjudicatarias, que eran el Estado mismo, se quedaron con las tierras, no pagaron al fisco y se autocondonaron las deudas. En la Cámara de Diputados, en 1903, circularon de forma reservada folletos de la Tesorería Fiscal de Santiago de Chile, donde se detallaron las estafas. En 1910, Alejandro Venegas denunció en su obra Sinceridad Chile Íntimo que, y cito, muchas familias distinguidas que hoy se pavonean en los salones aristocráticos de Santiago, conquistaron en la frontera a expensas de la miseria y de la muerte de centenares de estos infelices las fortunas que les exaltaron, hasta los envidiados puestos que hoy ocupan, que muchos hombres prestigiosos se han sentado en los sillones del Congreso solo gracias a haber garbeado en aquella desdichada región lo suficiente para comprar muchos miles de votos. Fin de la cita. Un poco más al norte, en esta misma época, en la triple frontera entre Perú, Ecuador y Colombia, cientos de indígenas fueron apresados en masa para ser sometidos al régimen de semiesclavitud impuesto por los señores del caucho y por los nuevos buscadores de oro. La deuda externa contraída por Perú tras la independencia, fundamentalmente entre inversores británicos, llevaron al país a declarar la moratoria de pagos en diciembre de 1875. El agravamiento de la situación económica tras la Guerra del Pacífico aceleró y consolidó el proceso de depredación de los territorios indígenas. Los bonos emitidos por el Estado para el pago de la deuda solo supusieron una solución temporal, y la presión de los acreedores obligó a la oligarquía peruana a tomar medidas decisivas como la entrega de los ferrocarriles a los tenedores de bonos, el control de determinados recursos naturales y de los derechos de recaudación aduanera. Se insertó en todo este proceso la creación de la Peruvian Corporation en 1890, compañía limitada que quedó en manos de los inversores británicos, tenedores de los bonos del gobierno. La Peruvian Corporation recibiría de manos del presidente Cáceres en 1892 cerca de 2 millones de hectáreas, de los cuales medio millón se ubicó en la zona del Perené, departamento de Junín, en la que fue la primera y única concesión que reclamó esta compañía. La compañía se asentó en las llamadas tierras de libre disposición del Estado, no reclamadas por colonos y situadas, como decíamos, a los dos lados del río Perené. Poco importó que en el territorio habitasen comunidades llanesas, asánicas, aénicas y noasíngenas. El informe de idoneidad para el desarrollo agrícola que elaboraron los técnicos enviados por la Peruvian indicó que dichos indígenas eran dóciles e inteligentes y que podían ser muy provechosos para las nuevas colonizaciones como mano de obra en las plantaciones de café que la compañía tenía previsto desarrollar. Para someter y docilizar a los trabajadores asánicas y llanesas de la colonia del Perené y a todos aquellos que llegaban del territorio asánica, no comprendido dentro de los límites controlados por la Peruvian Company, llegó en 1920, como caído del cielo, el misionero estadounidense de la Iglesia Adventista del séptimo día, Fernando Stahl, que atrajo a grandes grupos a las instalaciones de la compañía predicando, cito, el regreso inminente de Cristo,
que destruiría a aquellos que no respetaran la palabra de Dios. Fin de la cita. Los rumores tergiversados acabaron identificando a Dios con Estal y acudieron al territorio de la compañía indígenas desde lugares lejanos para encontrarse con la divinidad estadounidense. En este contexto, más al norte, en la región del Putumayo, la todopoderosa compañía J.C. Arana y Hermanos, del cauchero Julio Arana, se presentó como, cito, el principal instrumento para la nacionalización peruana de la región y de sus pobladores indígenas. Fin de la cita. A las riberas del Putumayo, Ucayali, Marañón y Madre de Dios, en la década de 1870, llegaron los grandes varones del caucho. Fitzcarral al Ucayali, el propio Arana al Putumayo y el español Máximo Rodríguez al Madre de Dios. Arana siguió el modelo desarrollado por Fitzcarral, quien pretendió no solo ser comerciante, sino un magnate de las selvas amazónicas. Tras la muerte de Fitzcarral, Arana tomó el testigo y comenzó la exploración, fundando en 1896 la sociedad J.C. Arana y Hermanos, junto con uno de sus socios, el colombiano Juan Vega, y con conexiones comerciales en Lisboa, Nueva York y Londres, entre otras ciudades. Comenzará en 1899 la explotación del río Putumayo, donde encontró grandes territorios con caucho sin explotar, un río navegable en sus 3/4 partes y una numerosa población indígena capaz de aportar una mano de obra abundante. La Casa Arana se convirtió en el principal instrumento de explotación de las comunidades y territorios situados en la zona de la Triple Frontera. Del poder adquirido por la compañía darán fe no solo los caucheros colombianos, sino también los indígenas huitotos, ocainas, andoques, boras o recígaros, entre otros, que fueron sojuzgados por las empresas explotadoras que llegaron a contar con más de 500 negros traídos desde las Islas Barbados, negros barbadianos, como miembros de las fuerzas encargadas de someter a esclavitud a los indígenas o, según la terminología de la época, encuadrarles. Los barbadianos, denominados los racionales, tendrán la colaboración además de indígenas huérfanos, muchachos de servicio en su labor represiva, capturando a los fugitivos y supervisando el trabajo de los indígenas sometidos a esclavitud. El inglés Sir Roger Casement informó que se había edificado un sistema social basado en el terror y que si no se tomaban medidas se exterminarían todos los indígenas de la región. Los huitotos, masacrados a centenares en Sumaloca, verán exterminadas varias de sus tribus. Cito: el personal de trabajadores está compuesto en su mayor parte de indígenas enganchados, quienes según las leyes de la región no pueden cambiar de dueño antes de 2 años. Cada individuo tiene una cuenta en la que se le cargan las baratijas que le avanzan, las herramientas, los alimentos y se le abona el caucho a un precio irrisorio que el propio amo señala. Jamás cauchero alguno sabe cuánto le cuesta lo que recibe, ni cuánto le abonan por lo que entrega, pues la mira del empresario está en guardar el modo de ser siempre acreedor. Esta nueva especie de esclavitud vence la vida de los hombres y es transmisible a sus herederos. En su proceso de apropiación del territorio y extracción del máximo beneficio posible, los patrones caucheros mataron a los individuos indígenas, apresaron a los jóvenes y los sometieron a un régimen de esclavitud mediante el que quedaron vinculados a las explotaciones por deudas perpetuas que posibilitaban su compraventa entre patrones caucheros. La nueva forma de esclavitud fue denunciada primero en 1907 por el periodista peruano Benjamín Saldaña Roca ante la justicia de Iquitos, y más tarde, en 1909, mediante la publicación en Londres de varios artículos en la revista The Truth del periodista estadounidense Walter Hardenburg. El 12 de abril de 1913, Hardenburg publicó declaraciones de Arana en las que Arana negaba que las atrocidades de las que le declaraban responsable como propietario de la Amazon Company hubieran tenido lugar. Tras conocer las evidencias aportadas por el diplomático Sir Roger Casement, quien denunció las atrocidades de la Peruvian Amazon Company en el documento conocido como Putumayo Black Book, declinó Arana toda responsabilidad sobre las brutalidades e indicó que eran exageradas y que de cualquier modo habían sido cometidas sin su consentimiento. En el informe del delegado apostólico del Vaticano en Lima al secretario de Estado de la Santa Sede,
cardenal Rafael Merri del Val, sobre el llamado escándalo del Putumayo, se reflejó la intensa pugna entre los estados colombiano, ecuatoriano y peruano por el control de una región amazónica sin presencia nunca ni interés de los estados hasta mediados del siglo XIX. En dicho informe se indicó, y cito, tantas y tales son las atrocidades que se cometen en aquellas lejanas y abandonadas regiones amazónicas. Todos los gobiernos de estas agitadas repúblicas se preocupan en su diplomacia y en sus congresos del dominio sobre aquellos territorios hasta encontrarse siempre al filo de terribles guerras. Las fuertes e insaciables compañías industriales del caucho, del cacao, del estaño, etc., están completamente dedicadas a la explotación comercial de las mismas, pero nadie se preocupa de la inhumana trata de carne humana que se comete continuamente. Fin de la cita. En resumidas cuentas, la Iglesia Católica se desentendió del asunto pese a que sus misioneros habían asumido la tarea de civilizar las poblaciones indígenas desde hacía más de una década. Y la depredación, en definitiva, se extendió a todo el continente. La mitad de la población ecuatoriana de la época era indígena, y para el escritor y jurisconsulto Benigno Malo, su contribución a la economía nacional era prácticamente inexistente. Cito: el aborigen de nuestro sueldo, con su cuzma y su balón por vestidos, su masca y chicha por comida y bebida, y sus mascaradas de danzantes por culto y diversión, está plenamente satisfecho. Sus necesidades no van más allá de este reducido horizonte. El indio no es ni elemento económico, ni político, ni militar. El indio es un hombre en proyecto, un casi hombre. Nuestras parcialidades de indios son una materia cósmica que revolotea en medio de nuestra sociedad y de la que algún día puede hacerse algo bueno. Pero ahora no es nada. Fin de la cita. En la nueva república, los indígenas fueron marginados y despojados de la mayor parte de las propiedades que habían mantenido desde época colonial. Políticos e intelectuales definieron a los indígenas a través del papel que para ellos desempeñaban en la estructura económica de la República y a través de los prejuicios heredados y no renovados con las pasadas ideologías coloniales y con las nuevas ideologías en boga. También el proceso de depredación en Costa Rica estuvo caracterizado por una escasa repercusión cuantitativa, no porque no se desarrollase el proceso de disolución de ejidos y tierras comunales de las comunidades indígenas, sino porque en un territorio ocupado por unas 65.000 personas en 1821, concentradas en núcleos dispersos, el impacto cuantitativo fue escaso. No así cualitativamente. A partir de 1826, el gobierno costarricense permitió que los campesinos no indígenas ocupasen las tierras de las comunidades y a partir de los años 40 expropió las tierras comunitarias y eliminó los cabildos indígenas, limitándose a partir de 1859 a expulsar a los individuos que hicieran daño a los indígenas en los lugares residuales donde comenzaron a habitar. Gran parte de los territorios depredados se transformaron en haciendas de caña, de azúcar, café y ganado, en la que los indígenas no se mezclaron con los blancos y a menudo se negaron a trabajar como peones. En Guatemala existían más de 300 comunidades en la primera mitad del siglo XIX dedicadas a la agricultura, ganadería, artesanías y al pequeño comercio. Poseían las mejores tierras de cultivo existentes en Guatemala, aunque solo explotaban las estrictamente necesarias para su subsistencia y para colocar en el mercado algún excedente de producción. Por otra parte, aunque solían alquilar parte de sus tierras para poder expulsar posteriormente a los particulares que las alquilaban por censo enfiteutíco, lo que acabó suponiendo para el Estado un verdadero problema que acabó siendo irresoluble. La legislación, como no, vino en socorro de los hacendados y a partir de 1876 se ordenó a los jefes políticos proveer de brazos para el trabajo en las haciendas cafetaleras hasta un máximo de 100 jóvenes y sacarlos de las jurisdicciones de las comunidades indígenas. La ley de 1877 incidió de nuevo en este aspecto y profundizó en la depredación de los territorios indígenas con el fin de crear unas masas naturales desposeídos y sin recursos que vieran el trabajo en las haciendas cafetaleras como su única opción. Y cito: comerciantes e inversionistas extranjeros, altos personajes y oficiales de ejército, ricos finqueros, especuladores
y a parientes y paniaguados de políticos poderosos les fueron entregadas las tierras expropiadas a las comunidades. No es exagerado decir que la reforma agraria liberal hizo que mucha gente desenterrara su dinero oculto y, ávida de rápidas y fáciles ganancias, participara en subastas y adquiriera la mayor cantidad de tierra posible. Al respecto, es digno de mencionarse la gran cantidad de curas que, gracias a sus ahorros, se vieron convertidos de la noche a la mañana en ricos terratenientes. Fin de la cita. Sí, es cierto que ante el poderoso embate, las culturas indígenas adoptaron estrategias tendentes a minimizar los daños. Pero pese a toda la reacción indígena que intentó reedificar todo el sistema de comunidades, el resultado de las reformas introducidas por la oligarquía republicana legó una serie de sistemas precarios de tenencia de la tierra con base en su usufructo pagado mediante el trabajo indígena. Los sistemas comunitarios fueron finalmente desposeídos de autoridad sobre los asuntos de la tierra o sobre administración de justicia y pasaron a ser controlados por burocracias locales que los sometieron a servicios comunitarios forzosos en obras de infraestructura y servicios locales. El proceso dialéctico, todavía hoy en día, continúa y esperemos que en la lucha las comunidades indígenas puedan acceder de nuevo a los territorios que siempre les pertenecieron y a partir de los cuales conformaron sus ricas y preciosas identidades culturales. Muchas gracias. Bueno, ahora darle las gracias al doctor Puño. En realidad ha sido una excelente presentación que nos da muchísima información, que hemos aprendido mucho. Agradecemos esta mañana y sin duda será una...